Muchas bendiciones. Les saludo a la pastora Suheila Lara del Ministerio Profético Levantando al Caído, Isaías 61. Esa es la escuela de guerra espiritual Levantando al Caído y la clase de consejería, el curso de consejería. Este es el resumen de la clase 9.2, lo que habla del duelo o luto, ¿verdad? Lo que conocemos como un luto. Vamos a estar hablando sobre este tema muy importante, muy hermoso. Y vamos a ver aún cuando Yeshua lloró por Lázaro. Esta clase es muy importante. Esta clase nos va a enseñar muchas veces a entender a las personas que pasan por un luto. Este es el resumen. Ya la otra clase ya está hecha, que fue la que di, ¿verdad? Que he estado dando los días miércoles. Y ya está hecha, completa. Ojalá puedan verla porque es muy importante que puedan ver la clase completa y después hacer el resumen. Ok, vamos a ver aquí porque tengo varios pasajes bíblicos. ¿Qué es un duelo? El duelo es una respuesta normal ante la pérdida de cualquier persona, objeto, oportunidad significativa. Ok, ¿qué es un duelo? Vamos a decir el luto. Muchas veces creemos que solo cuando una persona se nos muere. Pero también tenemos que ver que hay momentos en que las personas, hay muertes de personas, pero también tenemos muchos tipos de duelo, como es la pérdida de un trabajo, como es la pérdida de un ser amado, de una persona, de un animalito. Muchas veces entra un luto, un duelo fuerte en lo que es también la parte espiritual en una congregación, cuando Dios nos pide que nos movamos de una congregación o cuando pasan cosas fuertes dentro de una congregación y puede ser que hasta tal vez te hayan echado del lugar. Y es un dolor muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces podemos ver diferentes tipos de duelo, no solamente el de la muerte de una persona. Un divorcio también es un duelo muy, muy fuerte, muy duro. Cambios de trabajo. Todo esto nos afecta a un cambio de lugar, de casa. Extrañan a los vecinos, extrañan la casa anterior, lloran por la casa, por un objeto, por un carro que vendieron. Hay muchos tipos de duelo. Pero nos vamos a enfocar también en el duelo, lo que es el duelo, pero de muerte principalmente. Pero es importante que sepamos todo esto. ¿Por qué? Porque mucha gente va a venir a usted como consejero y le va a decir, viera que, no sé, me siento mal porque me tengo que ir de la congregación y los hermanos de la congregación me hacen falta. Usted tiene que saber que aquella persona realmente le está doliendo, que realmente está pasando un luto. O cuando un animalito murió y usted dice, pero fue un animal, fue un perro, fue un gato. A mí me ha pasado, cada animalito que a mí se me ha muerto ha sido terrible porque yo lloro. ¿Y por qué? Son parte de nuestra casa, son parte de nosotros. Entonces no podemos menospreciar a la persona y decirle, ay no, con el perdón de ustedes, como dice mucha gente, qué payasada. Usted llorando por un perro, por un animal. No, eso no se puede decir. Realmente si aquella persona lloró, fue porque realmente sintió el dolor, la angustia. Es una experiencia de privación y ansiedad que se puede manifestar en la conducta y en el pensamiento, en las emociones de las personas, así como en su estado físico, sus relaciones interpersonales, su espiritualidad. La mayoría
de las discusiones acerca del duelo tienen que ver con la pérdida que se experimenta cuando un ser querido o otra persona significativa muere. El proceso del duelo nunca es fácil y le plantea al consejero el difícil y a la vez gratificante desafío de ayudar a las personas o lidiar con la muerte. Nosotros vamos a tener que enseñarle a esas personas que vienen a una consejería a lidiar con aquel dolor o a sanar aquel dolor, a liberar aquel dolor. Va a ser un desafío para nosotros, pero al final vemos que no somos nosotros, sino que es Dios. Dios es el que sana, Dios es el que restaura. Dios es todo. Nosotros solamente somos sus mensajeros. Amén. La Biblia y el duelo. La Biblia describe la muerte de muchas personas y el duelo respectivo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, encontramos muchos pasajes que hablan de la muerte y el duelo, los cuales se pueden agrupar en dos categorías. Cada una de ellas revela la influencia de Yeshua o de Cristo. Yeshua ha cambiado el significado del duelo. ¿Cómo cambió Yeshua el significado del duelo, del dolor, de la muerte? Para el cristiano o seguidores del Padre, la muerte no es el fin de la existencia, sino el comienzo de la vida eterna. El que cree en Yeshua sabe que los cristianos estarán con el Señor para siempre. O el que cree en Dios, porque hay muchos tipos de religiones y hay personas que hacen las cosas muy bien. No solo la iglesia católica o evangélica, los que profesan el cristianismo, sino hay personas muy fieles en el judaísmo. En todas las religiones hay personas que Dios va a escoger para estar con Él. La muerte física seguirá estando presente mientras el diablo se le permita tener el poder de la muerte. Pero a través de su crucifixión y resurrección, Yeshua ha vencido la muerte y ha prometido que el que vive y cree en Él nunca morirá. La palabra de Dios nos habla muy claramente que Yeshua vino a perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras rebeliones. Yeshua dio la vida por nosotros para que fuésemos salvos. Sabemos que, tal vez no íbamos a morir, íbamos a vivir eternamente, pero por el pecado de Adán y Eva vino la muerte, pero también vino la muerte espiritual. Entonces también está esta otra parte, que hay personas muertas espiritualmente, que afectan a las personas que están a su alrededor y causan un duelo, un dolor fuerte en cada persona, sea un hermano, sea un papá, que nos pueda causar dolor. Tal vez está en drogas, en alcoholismo, tal vez ha sido infiel a su mamá. Muchas cosas que pueden pasar y van a causar dolor en nosotros. Pero Yeshua vino a dar vida y vida en abundancia. Y cuando morimos va a ser ganancia, porque vamos a empezar a vivir para Él, para nuestro amado. Número 2. Yeshua ha demostrado la importancia del duelo. Yeshua demuestra que pasar el duelo es importante. A veces queremos hacernos los fuertes y más bien nos vamos a dañar, nos vamos a frustrar. Mucha gente se guarda el dolor y es peor, es más angustiante. Después va a causar enfermedades. Entonces el punto 2 dice, Cristo o Yeshua demostrando la importancia del duelo.
inicio de su ministerio, Yeshua predicó el Sermón del Monte y en él habló acerca del duelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aún para el cristiano, el duelo es normal y saludable. Pero el duelo también puede tomarse patológico y enfermizo, lo cual se tratará más adelante como un tema de especial interés de todo consejero cristiano. ¿Qué es patológico? Ahorita vamos a hablar de qué es un duelo patológico. Pero también vemos los pasajes bíblicos que hablan del duelo, de la muerte. Juan 14, del 1 al 4. No se angustien, confíen en Dios. Confíen también en mí, en él de mi Padre. Hay muchas viviendas. Dice, no se angustien, confíen en Dios. Confíen también en mí y en el hogar de mi Padre. Hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Todos tenemos que morir en algún momento. No vamos a morir porque estamos en pecado, porque hicimos algo mal. No. Vamos a morir porque es parte de la vida. Primero nos formamos en el vientre, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, como una planta. Y es parte de la vida. No es que usted está en pecado y por eso muere. No. Que usted está en pecado y siente dolor por la muerte de alguien. No. Es normal sentir dolor. Y dice aquí, y si me voy, y si le preparo, y si me voy, y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo a ustedes. Estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Génesis 34 al 35. Este es muy importante. Y dice, y Jacob se rasgó las vestiduras. ¿Por qué se rasgó las vestiduras? Porque tenía dolor. Y se vistió de luto. Por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Podemos recordar que los hijos de José, los hermanos de Jacob, lo dieron por muerto a José, ¿verdad? Y eso causó gran dolor, gran luto. Él pensaba que él iba a estar de luto hasta que él muriera, porque había un dolor en su alma, había un dolor en su espíritu. Lucas 7, 11, 13. Poco después, Yeshua, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a la puerta del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Pero por qué no llores? Porque era Yeshua. Yeshua iba a consolar a aquella mujer. Y vamos a ver con Lázaro. Dice que Lázaro muere. Y dice que Yeshua, pues Jesús halló que hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Cuando Jesús llega ya había estado muerto. Y Marta y María se duelen de ver que Jesús no estaba ahí. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarla de la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yeshua venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección final. Y Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres Yeshua, el Hijo de Dios, de Elohim, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella la oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pero Jesús, Yeshua, aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron a María, se levantó deprisa y salió, y la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Allí cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces en el duelo, en el dolor, vamos a reclamarle a Yeshua por qué murió mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuela, mi amiga. Y nos vamos a enojar con él. Como Marta y María le reclaman que porque él no estuvo ahí, murió. Es parte del duelo. No es que usted sea malo, no es que usted no entienda, no es que usted está poseído por el diablo, no. Es normal del duelo, es normal. Ellos se lo dijeron directamente a Yeshua. Pero viene la resurrección y dice de Lázaro. Y entonces Yeshua, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra pues sobre ella. Y Jesús dijo, quitad la piedra, Marta, hermana del que había muerto. Y le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Y Jesús dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho eso, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Yeshua les dijo, desatadlo y dejadlo. Pero dice aquí en el 35 de este pasaje de Lucas, Yeshua murió, en Juan 11. En lo que entonces dice, Yeshua lloró. ¿Por qué lloró? Porque había dolor, porque había duelo, porque había luto, porque se sentía oprimido, se sentía triste. ¿Por qué? Porque dice que Yeshua pasó todas las pruebas, todas. No hubo una sola prueba en la cual Yeshua no fuera tentado, en todas, hasta en lo que fue el luto, el dolor. Las causas de un duelo. Aquí por favor también anoten, es importante, el duelo surge cuando algo o alguien valioso se ha perdido. Y quien sufre la pérdida se enfrenta al vacío y a la difícil tarea de reajustar su vida. La persona que pasa por un proceso de duelo se enfrenta a 4 tareas difíciles que requiere tiempo. Punto 1. Es importante que lo digan en el resumen. Punto 1. Aceptar la realidad de la pérdida. Aceptar la realidad de la pérdida. Punto 2. Sentir. Inconscientemente admitir el dolor de la pérdida. Esto incluye soltarse de los lazos que unían a la persona fallecida.
Punto 2, repito, sentir y conscientemente admitir el dolor de la pérdida. Esto incluye soltarse de los lazos que le unían a la persona fallecida. Mi tía, cuando muere, les contaba en la clase completa que a mí me dio depresión después de la muerte de una tía mía que murió a los 42 años por cáncer de pulmón. Ella era muy importante en mi vida, al punto que la extraño después de 17 años. Y aún así han muerto mis abuelitas, murió otro tío mío, pero también murió la que fue mi nana, la que me cuidó por muchos años, estuvo conmigo. Con ella hablaba igual todos los días. Mi tía muere y me queda mi nana, mi amorzota, le decía yo. Y yo con ella hablaba todos los días. No nos veíamos con frecuencia, durábamos años sin vernos, pero hablábamos todos los días. Y a mí me pasó que ella muere y yo duro un mes enviándole mensajes, porque yo bloqueo la muerte de ella, el dolor. Cuando muere mi tía, caigo en una depresión que también fue terrible, que ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, mi tía decía que mucha gente le dolía cuando alguien moría, pero no era por amor, sino por egoísmo. Porque muchos decían, ¿y ahora qué voy a hacer sin esa persona que me resolvía la vida? Y mi tía siempre antes de morir me habló de eso. Entonces a veces el duelo, el luto es dolor egoísta. Entonces tenemos que aprender a vivir sin esa persona. Es parte de levantarnos y seguir. Punto 3. Ajustarse a un entorno en el que la persona fallecida ya no está. Es acostumbrarnos a un entorno donde la persona fallecida ya no está. Punto 4. Establecer nuevas relaciones. Punto 4. Establecer nuevas relaciones. La última etapa parece ser la más difícil, porque las personas se sienten culpables e inseguras en cuanto a reinvertir su energía en nuevas relaciones. Aún las personas que viven un duelo quizás nunca se recuperen por completo de la pérdida. La mayoría de la gente eventualmente retorna a un estado de productividad y a la restauración de su bienestar físico y mental. Los consejeros de duelo en ocasiones se refieren a este proceso normal como duelo no complicado. Cuando usted tuvo un duelo normal, donde usted pasó, lloró, pero hasta ahí. Ahora vamos a otro tipo de duelo. Sin embargo, en ocasiones el duelo es anormal, patológico y complicado. Ok, vamos a ver qué es patológico. ¿Qué es un duelo patológico? Ese es un duelo intensificado, excesivamente prolongado, negado o de algún modo desviado y las expresiones normales de dolor. Repito, excesivamente prolongado, negado o de algún modo desviado de las expresiones normales del dolor. Porque cierto duelo es normal mientras que otro es patológico. ¿Por qué hay un duelo normal y un duelo patológico? Aunque rara vez es posible identificar una causa de duelo patológico, diversas influencias parecen determinar la manera como la persona reacciona ante una pérdida. Vamos a ver qué es un duelo patológico.
El duelo patológico es cuando usted se cree culpable. Yo no estuve con esa persona, murió solo, abandonado, seguro sufrió y yo tal vez disfrutando. Esa persona yo no la perdoné, yo estoy mal porque yo tenía que perdonarla, esa persona me hizo daño y por culpa mía, por no perdonarlo, murió. O sea, son cosas así. Patológico es que muchas veces usted se va a echar la culpa de la muerte de aquella persona. Vamos al primer punto. Punto 1. Para que anoten. Punto 1. Anticipación previa. Este es uno de los puntos de los lutos. Anticipación de previa. Una muerte anticipada. ¿Hay alguna evidencia que sugiere que el duelo es más difícil cuando la pérdida es inesperada, prematura, traumática y repentina? Sin embargo, no hay certeza de que el duelo sea más sencillo cuando la muerte ha sido anticipada. Hay gente que dice, es que si hubiera muerto y se hubiera despedido, si hubiera tenido una enfermedad para que Dios le diera tiempo para arrepentirse. O sea, son cosas así. Gente que muere en un accidente, gente que muere de un infarto, que murieron y no dio tiempo de nada. Esto es la muerte anticipada, es una muerte previa. Anticipación previo. Esto es antes de que nosotros creyéramos que tenía que haber muerto, porque nos creemos dueños de la vida. Punto 2. Tipo de pérdida. Punto 2. Tipo de pérdida. Cada tipo de pérdida parece traer su propia clase de sufrimiento y reacción. En la vida adulta, la muerte de los padres es el tipo de la pérdida más común. Cuando mueren nuestros papás y tal vez ya están viejitos y creemos que lo ideal es que descansen porque tal vez ha sufrido mucho con alguna enfermedad. Entonces dice, y el que la gente suele manejar mejor. Es también el tipo de duelo con menor probabilidad de volverse patológico. Ese duelo, cuando muere un familiar, un anciano, nuestros abuelos, nuestros papás ya adultos, va a ser más fácil de sanar porque sabemos que ya había cumplido un ciclo. No como cuando mueren personas jóvenes y tal vez sin anticipación previa, ¿verdad? Sin que hubiera avisado alguna enfermedad. La pérdida del esposo o la esposa es mucho más difícil. Las cargas que antes eran compartidas ahora se deben de llevar solos. Cuando muere nuestra pareja, nuestro esposo, va a ser más difícil. Porque el que te consuela por lo general, si es un buen esposo, va a ser esa persona. Y si esa persona muere y tal vez los hijos tienen su vida, sus papás ya están ancianos, no hay personas alrededor que nos consuele, va a ser más duro. O la pérdida de un hijo también es súper doloroso. Creencias, ¿verdad? También está punto 3, las creencias. Con el deseo de ayudar a otros, muchas personas se han vivido procesos de duelo y han escrito libros sobre su propio sufrimiento y sus luchas con el reajuste. La religión les ha dado apoyo, significado y esperanza para el futuro. Los cristianos creemos que el Espíritu Santo que vive en cada creyente nos da consuelo y paz sobrenatural en tiempos de duelo. Hay mucho cristiano, como los católicos, que creen que a los 9 días muere la persona y duran 9 días salvándole el alma, regresa, y esto les da paz. Está también
digamos, los judíos. Ellos van a la tumba y ellos cuidan mucho a la bóveda de los muertos. De hecho, los judíos ponen una piedrita cada vez que van y visitan al muerto para que la gente vea que van y que lo ven y que lo aman. En el evangélico casi que se ha enseñado a que la persona murió y punto. Ya ni se va a ver, ya no va a arreglar el ataúd, la bóveda, ya no va a limpiarla, nunca más vuelven a dejar flores. Pero es importante recordar a las personas con amor. No es que uno va a ir a un cementerio y va a hablar, no. Pero sí es justo que si una persona muere, tenga su bóveda bonita, cuidada, que se vea que fue amado o amada. En el deseo de ayudar a otros, muchas personas se han vivido procesos de duelo y han escrito libros. Muchas personas han hablado de esto en libros. Y la religión es lo que hace la diferencia, la muerte es lo que hace la diferencia en las diferentes religiones. ¿Por qué? Porque el testigo de Jehová cree que la persona muere y duerme. Punto. Ahí quedó. El católico cree que puede durar 9 días rezándole para salvar el alma para que se vaya al cielo y los pecados sean perdonados. El evangélico, simplemente la persona murió, fue un gozo, fue una fiesta y ya, ¿verdad? Y muchas veces se olvidan de aquella persona que murió. Los católicos tienden a hablar mucho con las ánimas, porque así se les enseñó. Punto 4. Trasfondo y personalidad. La mayoría de los psicólogos probablemente estarían de acuerdo en que el mejor pronóstico de la conducta futura de una persona es su conducta pasada. En la conducta, si es una persona fuerte o si fue una persona amada, ¿verdad? Si no fue una persona que hizo daño, dependiendo de eso, va a ser con el amor que recuerden a esa persona. Dice que en el trasfondo de personalidad, vuelvo a leer, la mayoría de los psicólogos probablemente estarían de acuerdo en que el mejor pronóstico de la conducta futura de una persona es su conducta pasada. Punto 5. Entorno social. La mayoría de las culturas, si no todas, tienen formas socialmente aceptadas para atender las necesidades en tiempos de duelo. Esas costumbres sociales se han establecido en torno a las creencias, prácticas religiosas y al trasfondo racial o étnico de los dolientes. Volvemos a lo mismo, el entorno social también, la parte religiosa, dependiendo de nuestra religión, nuestras creencias, así va a ser el luto que vamos a llevar. Punto 6. Circunstancias que acompañan la muerte. Punto 6. Circunstancias que acompañan la muerte. La muerte de un líder venerado y respetado puede causar dolor a miles de personas, especialmente si el líder simboliza las esperanzas y expectativas de quienes lamentan su muerte. La cercanía con la persona fallecida. Una muerte repentina y la edad de la persona fallecida son solo algunos de los factores que tienen influencia en el proceso del duelo. Este luto es dependiendo de las circunstancias, de cómo murió la persona, como ya hablamos antes, si era anciano o tuvo una muerte prematura. Padre, en el nombre de Yeshua, en este momento vengo orando, Señor, pidiendo sanidad, restauración. Si uno de los alumnos que escucha esta enseñanza
Señor, ha estado en luto, en opresión, en dolor, por un divorcio o por la pérdida de algo o de alguien. Te pido, Señor, sánalo, restáuralo, limpia su corazón, su alma, su cuerpo, su espíritu. Que esa persona pueda volver a estar bien, a retomar su trabajo. Padre, si ha habido dolor aún en la muerte de algún animalito o en la pérdida de un ministerio, si ha habido dolor por divorcios, porque algún hijo se casó y han sufrido ese luto, Padre, hoy te pido, Espíritu de Dios, sánalos, libéralos y restaura su alma. En el nombre de Yeshua, amén. Recuerden que este es el resumen de la clase 9.2, el duelo. Bendiciones, y también recuerde que tenemos el ministerio Levantando al Caído, el cual nos reunimos todos los sábados por la aplicación Meet. Es completamente abierto para todo el que quiera entrar los sábados y llevar enseñanzas bíblicas también. Los lunes tenemos intercesión y también es abierto. Pueden entrar a la aplicación y participar con nosotros en la oración. Siempre lo pongo en los estados, el link de entrada, o en el grupo de Levantando el Caído. Si usted quiere pertenecer al grupo Levantando el Caído, también me lo puede informar para poderlo agregar en el grupo. Muchas gracias y bendiciones.